Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en este espacio. Sean ustedes bienvenidos, amigos. Es un placer, un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes, amigos cibernautas. Hoy es lunes 16 de abril del año 2018. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues en la gran mayoría, aquí en el estado de Veracruz, ya hay candidatos a diputados locales, los diputados federales que ya están en campaña, y bueno, prácticamente el proceso electoral ya, aparte de que ya está en marcha, ya se complementa con todo esto que tenemos, amigos cibernautas, para el estado de Veracruz, donde se renovará la gobernatura, las diputaciones locales, las diputaciones federales, los senadores, que son los cargos que se van a disputar. Presidencias municipales no, porque esas acaban de entrar. Y bueno, el caso es de que ya está todo prácticamente en la olla express del Instituto Nacional Electoral. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, Andrés Manuel López Obrador sigue a la cabeza en las encuestas en estas 2 semanas de campaña. Han transcurrido pues estas 2 primeras semanas de la contienda electoral por la presidencia de la República, y los resultados más recientes no reflejan cambio alguno, o que existan cambios que nos hagan ver de otra naturaleza o de otra forma lo que ha venido prevaleciendo en cuanto a los candidatos. Es Andrés Manuel López Obrador, es Ricardo Anaya, seguido por José Antonio Meade, Margarita Zavala, y el colado que es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Y se dice que Armando Ríos Peter pues también tendrá cabida para hacer un total de prácticamente serían 5 candidatos a la presidencia de la República, amigos cibernautas. Pues serían prácticamente 6, porque entonces estaríamos hablando de 3 independientes, que es Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter, el Jaguar, que es senador con licencia. Jaime Rodríguez es gobernador de Nuevo León con licencia. Y bueno, estaríamos hablando de 6 candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué le parece los debates que van a existir el día 22, que es el primer debate que tenemos? Imagínese usted qué expectativa le puede dar a usted los debates que se van a llevar a cabo. Los debates son confrontación de ideas, son una serie de dimes y diretes, incluso en donde pues quien se sienta atacado o se sienta agredido verbalmente tendrá que esperar nuevamente la ronda, cuando quizás cuando le toque ya se le olvidó hasta el tema del que estaban hablando o de lo que le dijeron. Tengo la impresión de que, pues, ojalá y no, ¿verdad? Pero tengo la impresión que va a ser un debate en el que, pues, definitivamente será muy, muy aburrido también escuchar tanto lo mismo, o la serie de confrontaciones que ahora será entre más candidatos. Imagínense a todos contra uno y uno contra todos. Yo ya me imagino este debate en donde Andrés Manuel López Obrador pues será prácticamente el
el que tendrá que resentir y sufrir los ataques que seguramente serán en su contra, ¿no? Tendrá que esperar su turno. Le digo, o sea, quizás en ese aspecto sea un poco aburrido. En cuanto a las propuestas e ideas, quizás pues sí exista un poco más de mecanismos o de planteamientos que le permitan al electorado saber definirse, saber elegir, decidir quién puede ser el próximo presidente de la República. Pero lo que no me gustó es la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón y de la posible inclusión del señor Armando Ríos Peter. Ojalá y no le den chance, porque sí sería pues desastroso, ¿no? Tener que aguantar a otro más ahí en esta contienda o en este debate en donde se confrontan las ideas. Lo ideal sería entre 2 o 3 cuando mucho, pero pues ya con 6 o con 5 creo que puede ser un poco tedioso. Igual y no, igual es mucho mejor, pero bueno, la idea sería entre 2 o 3 cuando mucho. Bueno, ya se publicaron los resultados más recientes de la encuesta de Massive Gallery México Elish para SDP Noticias, y de momento pareciera que el candidato del frente, conformado por Morena, PT y PES, se consolida en el primer lugar con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar. El segundo lugar, pues actualizada al 14 de abril, mantiene al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, en esa posición. Un segundo lugar. Y por otro lado, algunas otras colocan a José Antonio Meade como un segundo lugar. Hay varias ahí variables muy pequeñas, pero es un hecho que José Antonio Meade, o al menos el aparato del sistema de gobierno, está operando para incidir en las encuestas, para tratar de que el candidato del PRI pues se aleje de ese tercer lugar, disputarle el segundo a Ricardo Anaya y luchar o entrar a la pelea con Andrés Manuel López Obrador. Ya vimos de lo que es capaz el gobierno, lo que viene haciendo con respecto a Ricardo Anaya por el asunto del lavado de dinero. Yo pienso, no sé ustedes qué piensen, pero seguramente si Ricardo Anaya fuera culpable de algún delito, es la hora, ya sabe cómo es la autoridad, ¿no? Es la hora en que ya lo hubiesen detenido, ya hubiesen sacado otro medio de prueba importante, o la hubieran deslizado para que los medios de comunicación la conocieran. Yo veo esto meramente un golpe político que sí le dolió fuertemente a Ricardo Anaya, que lo desbancó prácticamente, como lo refieren algunos otros algunas otras encuestadoras, donde lo ubican prácticamente en un tercer lugar a Ricardo Anaya, o otras ligeramente separado de José Antonio Meade, pero prácticamente ya alejándose de ese segundo lugar que tenía, y José Antonio Meade acercándose a ese lugar ya para disputarle ese segundo lugar a Ricardo Anaya, para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. Es lo que se ha comentado, es lo que ha salido en diversos medios de comunicación. Fue un golpe demoledor que le dieron a Ricardo Anaya, que lo mantienen prácticamente ya, pues si no hace algo al respecto, seguramente se irá al tercer lugar, a menos que, y recuerde usted que Ricardo Anaya es un buen
parlamentario, digámosle así. Es un tipo muy sagaz, muy astuto, muy inteligente, hay que decirlo también, y en el debate que se lleve a cabo el día 22 saque o aflore toda esa argucia mental, toda esa inteligencia que tiene y pueda él subir. Pero se ve difícil, le repito, por el formato que ahora se está manejando. Pero en términos generales, Ricardo Anaya y José Antonio Meade están ahí en una ligera diferencia, disputándose el segundo lugar. Así están las cosas. Los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón se mantienen con porcentajes menores al 10%. Así están las cosas. Bueno, las encuestadoras parecen coincidir en registrar un ligero crecimiento para López Obrador en estas 2 semanas, mientras que Meade ha perdido terreno en el mismo lapso de tiempo y Anaya se mantiene prácticamente desde el mes de febrero. O sea, no ha crecido, se mantiene Anaya, y el que ha perdido ligero piso para algunas otras encuestadoras, desde luego, es José Antonio Meade. Otras encuestadoras mantienen en un segundo o un cercano segundo lugar a José Antonio Meade, y otras encuestas retiran a Ricardo Anaya y lo mandan casi al tercer lugar. Son diferencias muy mínimas, pero sí existen, se están dando, pero lo más importante de todo esto es que en estas 2 semanas de campaña, Andrés Manuel López Obrador se mantiene a la cabeza, y algunas otras encuestadoras incluso lo mantienen con un ligero crecimiento. Bueno, hablando de José Antonio Meade promete cuadruplicar escuelas. El candidato a la presidencia dijo que no sacrificará la educación de los niños. José Antonio Meade escuchó las demandas de 3 amas de casa y un joven emprendedor allá en Jalisco, quienes lo exhortaron a crear políticas públicas que promuevan la inclusión de personas con discapacidad, impulsen la educación de calidad y protejan a la mujer. No sacrificará la educación de los niños y advirtió que no habrá tolerancia en contra de quien le falte respeto a las mujeres. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República sostuvo en Lagos de Moreno, Jalisco, que la educación no puede ser un botín político. Al reunirse con madres de familia, emprendedores de la entidad, madres de familia y jóvenes emprendedores de la entidad, Meade afirmó que los beneficios de la educación deben de estar en manos de las y los niños, no en manos de alianzas con intenciones electoreras. Ya ve lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, que dijo que la reforma educativa simple y sencillamente va para atrás, ¿no? Vimos las manifestaciones que hubo en Oaxaca ahora con los maestros, el paro que hicieron, y bueno, la CENTE, que es un grupo pues fuerte, que no ve mejoras en la educación. Y mire que es cierto, porque fíjese usted, una reforma educativa que mantiene, y todos los días los vemos en la internet, lo vemos en otros diarios más imparciales, donde la educación de los niños incluso la toman a la intemperie o en condiciones muy deplorables. No hay piso, no hay sillas, no hay bancas, no hay pizarrón, no hay gis. Áreas rurales, comunidades alejadas, en donde los caminos incluso son totalmente intransitables, amigos cibernautas. Eso todos lo sabemos, por lo que hablar de una reforma educativa nos pone en qué pensar. Si esta debió haber sido primero estudiada a fondo y llevar a cabo el acondicionamiento de todas las escuelas para que los niños pudieran tener maestros que acudieran regularmente o todos los días pues a la escuela, pero hay maestros que se les hace muy difícil
llegar a los lugares donde imparten sus clases, o definitivamente tienen que quedarse ahí con los niveles o de los servicios públicos donde no existe, donde no hay baños, donde incluso pues no hay ni dónde comprar, y así hay maestros que van, pero hacen todo el esfuerzo, pero realmente aquí es donde nos preguntamos si la reforma educativa es lo que nos han pregonado, porque, repito, hay niños que toman sus clases en el vil suelo, sentados en el suelo, y eso nos llama mucho la atención, porque ahora José Antonio Meade viene con el plan de decir que la educación no puede ser un botín político, pero lo cierto es que la educación en nuestro país debe de empezar también con alimentos bien alimentados a los niños y con tener las instalaciones adecuadas, no que en muchas ocasiones incluso hay escuelas que igual y sí están techadas de lámina y sí tienen sus paredes, pero las láminas están todas rotas y todo se llueve. O sea, hay muchas carencias, amigos cibernautas. Pero pues ya dijo este señor que la educación no puede ser un botín político. Sin embargo, el gobierno al que él pertenece no ha hecho nada por las escuelas, pese a que digan lo contrario, por lo que habría que analizar muy bien si la reforma educativa realmente está rindiendo frutos. Hay que analizarlo muy bien, porque este señor dice que no debe de ser un botín político, a propósito de lo que dice Andrés Manuel López Obrador con respecto a que la reforma educativa simple y sencillamente no ha funcionado. En parte, creemos lo que dice Andrés Manuel López Obrador, porque veamos, no muy lejos, en donde usted viva, cheque las condiciones de las escuelas y además ahora, con la reforma educativa se dice que los maestros, los padres de familia tienen que pagar incluso la electricidad, y además las cuotas de inscripción siguen dándose. O sea, si no tienes para pagar la inscripción, simplemente no te aceptan a tu niño. O sea, esa es la reforma educativa. Y yo creo que esa reforma educativa, y cuando habla el gobierno y nuestra constitución que debe de ser gratuita, pues entonces nos ponemos a pensar lo que está sucediendo, ¿no? Y en ocasiones negocio redondo para los maestros también, o para los directores, aquellos que realmente van a hacer negocios, o para los jefes delegacionales de las zonas escolares, que ponen su cooperativa ahí adentro y bueno, todos los beneficios, las ganancias se las llevan otros, ¿no? Pero no quedan beneficios para la escuela. Bueno, así están las cosas. Y ya le dije lo de Ricardo Anaya, que estuvo por acá por Veracruz, donde dijo que él va a encargarse de meter a la cárcel a todos los corruptos, a los políticos corruptos, va a la casa de los políticos corruptos, y que no va a permitir más corrupción de ganar la presidencia de la República. Suena muy bonito, suena muy bien, pues difícilmente cumplen las promesas los candidatos. Y otra también que pues nos viene con el cuento de que se tiene que frenar la delincuencia con valores, quizás de otra índole. El caso es que su marido, Felipe Calderón, fue el que inició la guerra en contra del narcotráfico. Fueron los que enviaron al ejército a las calles porque no podían combatir tanta violencia, y que se ha venido recrudeciendo más en el gobierno de este inútil que tenemos como presidente, que se llama Enrique Peña Nieto. Así están las cosas. Margarita Zavala, la candidata independiente, se pronunció contra la desaparición de personas, especialmente de jóvenes. Asegura que de llegar a la presidencia de la República le será más fácil a un joven entrar al teatro que ser víctima de la violencia. Oiga, pero para ir al teatro hay que gastar, y si no hay empleos, ahí está la cosa. Hoy las familias tienen más miedo que nunca, particularmente Jalisco lo tiene. Y tiene miedo un papá cuando escucha una llamada en la madrugada y no está su hijo. Como presidenta de la República formaré un gobierno a la altura del gobierno de los jóvenes.
del esfuerzo de los jóvenes y del talento de los jóvenes. Yo voy a proteger a las familias mexicanas y trabajaré de cerca con las escuelas y con los maestros. Es lo que dijo Margarita Zavala. Sobre el gasolinazo, Margarita Zavala señaló que los impuestos como el impuesto especial sobre productos y servicios deberán revisarse para que con ese mismo fondo se genere infraestructura, pero el subsidio a combustibles no tiene cabida. O sea, nuestra gasolina está muy cara, hay un cierto subsidio que medio amortiza el gasto que vamos a hacer. Bueno, esta señora dice que el subsidio a combustibles no tiene cabida, para que usted lo analice. Es decir, que de llegar ella a la presidencia de la República, tampoco se van a acabar los gasolinazos. Así está la cosa. Y bueno, el Bronco, el gobernador con licencia de Nuevo León, convoca a pacto por seguridad. Señaló que llamará al resto de los aspirantes a un pacto por la seguridad de México a fin de que el tema sea bandera de todos en el mismo sentido. Este señor, que es gobernador de Nuevo León, está siendo severamente criticado porque no ha cumplido las promesas de campaña que hizo allá en Nuevo León. ¿Y quién le asegura a usted que como candidato presidencial vaya a cumplir los compromisos de campaña que logre durante el tiempo que dure la elección presidencial? Y seguramente de ganar, ¿quién le asegura a usted, repito, de ganar la presidencia de la República, que cumpla con estos compromisos? ¿Quién le asegura a usted que de ganar la presidencia logre cumplir sus compromisos? Y en este poco tiempo que tiene, que son 3 meses de campaña, seguramente habrá muchas ofertas, muchas compromisos, y si quiere usted hasta lo firman, hombre. Ya ve, Peña Nieto firmó, no sé, creo que fueron 100 o 200, no me acuerdo, de esos no ha cumplido ni siquiera un 10 o un 20%. Así que muchos vendrán y le firmarán ante notario, como lo hizo Peña Nieto, y al final de cuentas no cumplen, porque una vez que se sientan en la silla presidencial, se olvidan de todas las promesas de campaña. Esa es la realidad de nuestro México, es la realidad de nuestros políticos, que son más falsos, muy falsos, amigos cibernautas. Bueno, ¿para qué le digo? Muy falsos, y no creo que cumplan sus promesas. Es lo que tenemos de AMLO, que pues la verdad no sabemos realmente si vaya a hacer algo importante por nuestro país. Ya ve que va a vender el avión presidencial, va a cerrar el aeropuerto. Nuestro país de verdad se encuentra en una seria situación de desesperación. Los delitos de alto impacto no bajan. En 5 años y 2 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el récord de secuestros en México van 6.5 mil. Va 6.5 mil. En 5 años y 2 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, superaron en un 22% las carpetas de investigación por secuestro del fuero común a la registrada durante el mismo periodo, de 2007 a febrero del 2012. De acuerdo con el periódico El Universal, antes de que concluya este sexenio, se prevé un récord en la cifra de plagios reportados por las 32 procuradurías y fiscalías de la República, al contabilizar 6.500 casos frente a 6.582 casos, 6.582 casos, 6.5, que serían 6.582 casos, frente a los 6.584 de los 6 años anteriores. Solo una diferencia de 2 secuestros. Pero recuerde usted que antes de que concluya este gobierno se tendrá esa cifra. Sería una diferencia de 2, solo una diferencia de 2 secuestros. Aunque se redujo el número de carpetas en los primeros 5 años y 2 meses de esta
administración priista. Al sumarlo se abrieron 6.582 expedientes por este delito, mientras que en el gobierno de Calderón se iniciaron 5.386, una diferencia de 1.196. O sea, cuando se inició en los primeros en los primeros 5 años de esta administración se abrieron 6.582 y en el mismo tiempo los primeros 5 años y 2 meses de la administración de Calderón fueron 5.386. Hubo una diferencia de 1.196 investigaciones que incluyen una o más víctimas, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 5 años y 2 meses, 6.582 expedientes con Enrique Peña Nieto. 5 años y 2 meses con Calderón fueron 5.386. Bueno, así que tenemos al menos hasta ahora 6.582 casos frente a los 6.584 de los 6 años anteriores. Diferencia, 2 secuestros, y todavía nos falta concluir este año, amigos cibernautas. Es de verdad terrible lo que vivimos, es lo que los candidatos como que no se dan, no quieren manejar estos temas de seguridad. Hablan en términos generales, dicen que van a invertirle en seguridad, que se va a combatir mejor, que va a haber una mejor estrategia, en fin, hay muchas cosas que dicen ellos, pero la verdad es que es terrible lo que vivimos. Aparte, hay una serie de ejecutados que son candidatos a diferentes cargos de representación popular. Al menos en ahora van 73. Ahora le tocó al ciudadano, al alcalde con licencia de Gilotlán, de los Dolores, Jalisco, por el Movimiento Ciudadano. Se iba a reelegir este señor Juan Carlos Andrade Magaña. Fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su vehículo. Y con esto ya suman 73 alcaldes. En esta campaña electoral han matado también a diputados. De verdad es terrible lo que estamos viviendo. A ver, y todos los candidatos tocan el tema, pero así nada más de refilón, no se meten al 100%. No quieren generar más compromisos, yo creo. El caso es que es terrible lo que estamos viviendo en materia de inseguridad, que sería el tema central de nuestro país, la enorme inseguridad que vivimos, ¿no?, en todo el país. Veracruz no escapa a ello tampoco, amigos cibernautas, y estamos en plena campaña, en plena campaña electoral. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros.